lo llame, le va a pedir su bitácora de manejo. Y si esa bitácora de manejo no está al día, no la ha llenado, se merece una papeleta, señor, una multa. ¿Y quién se la va a poner? El de tránsito no, porque está en la ciudad. Tiene que ser la policía de carreteras, el Highway Patrol que le llaman en California. No hay otra forma. En las balanzas, cuando verifican la bitácora de manejo del chofer y no ha dormido, obligatoriamente ese vehículo se tiene que quedar estacionado en la balanza para que ese chofer cumpla con sus 8 horas de sueño, de haber descansado. Y no les va a permitir salir hasta que no se cumpla. Obviamente que también va a tener una multa y eso va a su récord de manejo. Y ahora viene la parte de controlar. ¿Cómo controlar a este chofer y a estas empresas que no contraten malos elementos y que tengan pues un rosario de papeletas y sigan trabajando? Bueno, cuando se le ponga la papeleta a un chofer, señor, esto va a su récord. Si a ese chofer profesional le ponen una papeleta por exceso de velocidad en su vehículo, también va a su récord. Si se suman 3 papeletas en un año, ese chofer ya no va a poder manejar ese vehículo. Tiene que esperar un año hasta que se borre la primera papeleta. ¿Cómo se van a dar cuenta entonces las empresas que tienen un chofer que particularmente ha sufrido 2 papeletas en su vehículo? Bueno, para eso están las compañías de seguro. Las compañías de seguro, señor presidente, su sistema tiene que estar interconectado con el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que de esa forma puedan obtener el récord de manejo de esta persona, quien a su vez le va a informar a su asegurado, a su cliente: oiga, su chofer Miguel Ángel Elías tiene 3 papeletas, no puede manejar, de lo contrario la carga que va a llevar no va a ser asegurada. Esos son mecanismos de control. La fatiga, señor, es terrible. Se habla mucho de las empresas interprovinciales, que en mi región, por ejemplo, tenemos una bien famosa que es Soyuz, Perú Bus y la empresa de transporte de Flores. Pero más es Soyuz y Perú Bus los que van Ica-Lima. Se dice de que son empresas interurbanas, por su intermedio, presidente, al señor ministro. Yo quisiera que esto se aclare, si son interurbanas o interprovinciales, porque van caleteando y parando, recogiendo pasajeros. Entonces, ¿cuántas horas se va a demorar ese chofer que sale de Ica y llegar a Lima? 6 horas a veces, 5, póngale 5. Ahí tiene que esperar para regresar, ya son 10 horas. Y dicen que los hacen dar 3 vueltas. Dicen. Entonces son 15 horas de manejo. ¿Hay fatiga o no hay fatiga? Llegan a su puerto y se van a dormir, o se van a almorzar, o se van a coquetear. Entonces, ¿cómo controlamos, señor? La única forma de controlar la fatiga de los choferes es mediante esta bitácora de manejo. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Damos el uso de la palabra al congresista Eloy Narváez. Gracias, saludando a los 2 presidentes de las 2 comisiones, a los colegas congresistas, al señor ministro, a diversas autoridades y representantes del sector privado. Presidente, yo quería plantear ese tema desde el punto de vista constructivo. ¿Qué podemos hacer? Ya las cosas han pasado, nuestras condolencias para los deudos, pero yo creo que miremos de ahora hacia adelante qué podemos hacer. Y no, yo creo que el tema no pasa porque también busquemos quién es el culpable, ¿no? Yo creo que el tema pasa por ver qué solución podemos dar, identificando obviamente los problemas principales. Los temas de los detalles
son temas que tal vez desde mi punto de vista podemos discutir en otras ocasiones, pero vayamos, creo, a los temas macros, a los temas principales. En esta vía de Lima a Pativilca hay una empresa que está responsabilizada, ¿no? Norvial. Y yo veo que siempre transito hacia Ancash por esta zona, que esta vía ya es una vergüenza ya, una vergüenza. Es como un símbolo de la ineficiencia. No sé por qué, quisiera saber de parte de Norvial, ¿por qué no puede terminar ese tramo de Huacho a Pativilca, que solamente son 50 kilómetros más o menos? Y hasta ahora no hay cuándo lo acaben estos señores. Por eso es lo que hay indignación de los peruanos que transitan por ahí. Y parece que fuéramos un Estado entreguista, un Estado débil, con menos capacidad moral incluso que la empresa privada que trabaja ahí. Porque los peruanos de común que pasan por ahí, ¿qué dicen? Oye, para que estos señores no terminen esta vía porque están metidos pues en algo, ¿no? Turbio, ¿no? Han perdido la autoridad moral, seguramente los han coimeado y por eso no dicen nada, y estos señores se dan el lujo de hacer esta vía años y años y no hay cuándo terminen ese tramo tan pequeño. Cuando entregaron la concesión a esta empresa, ya estaba hecho ya de Lima a Huacho. Y con razón muchos decimos, de Lima a Huacho, carrera de caballo. Y de Huacho a Pativilca, para de burro. Porque no hay cuándo llegues. Por todo el laberinto que han causado en este tramo estos señores. Seguramente tienen sus explicaciones, obviamente. Seguro van a decir, no, es que los propietarios no dejan trabajar, que hay problemas con las tierras, etcétera, etcétera. La típica de siempre. Creo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no es tampoco responsabilidad del ministro actual, ahí discrepo con mi colega Lescano, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos los peruanos y de todos los que estamos sentados acá. O sea, no hay que echar la piedra por el otro lado cuando tenemos que asumir nuestra responsabilidad nosotros también como parte del Congreso. ¿Quién saca las leyes? ¿El Congreso de la República? ¿Por qué no planteamos una ley drástica en el sentido de que si un concesionario falla con su compromiso a través de sus convenios, simplemente se retira y punto, chao, no sirves? No sirves porque el Estado tiene que ser más fuerte que una empresa privada. No sirves, eres ineficiente, eres un inútil, te vas de acá y traigo otra empresa y pongo otra empresa. Pero claro, es bonito y los peajes se están cobrando todos los días al pueblo que sufre. Eso es fácil. Se llenan los bolsillos y se olvidan de su responsabilidad de tener una buena vía. Y peor todavía si no cumple con estas cosas adicionales de las ambulancias, etcétera, etcétera. En ese sentido, ministro, yo quisiera pedirle de que ponga todo el esfuerzo y conjuntamente con las otras instituciones del Estado que tienen que ver en el tema, y acá también está Indecopi, que también tiene que obviamente defender al consumidor, para que se pueda trabajar en forma conjunta, que el Ministerio de Transportes lidere este tema, pero con seriedad, con los pantalones bien puestos, ministro. El pueblo le va a agradecer cuando usted diga, señor, venga Norvial, ven acá, ¿qué pasa? ¿Por qué no trabajas bien? O sea, eso yo creo que falta, para que nuestro pueblo vea realmente que nuestras autoridades le meten fuerza a estos temas, hacernos respetar como Estado. Y el Congreso también tenemos que trabajar una ley que ponga límites y parámetros al abuso que puede cometer o a la negligencia que puede cometer el sector privado. Dentro del proceso de corrupción, lamentablemente nuestro país está metido en un montón de cosas, de corrupción. Y esto es un coletazo más de la corrupción. Estamos sufriendo los embates de la corrupción. Este tema está vinculado a la corrupción. O sea, que el chofer seguramente se ha excedido en la velocidad, seguramente. Ese es un tema que tenemos que nosotros como Estado primero decir, oye, toma una buena carretera y después tú me cumples con las reglas. Pero si doy una carretera mala, una carretera peligrosa y encima exijo a ese chofer que cumpla las normas, entonces soy un Estado abusivo. Pero si como Estado le doy una buena vía y le exijo normas, es un Estado responsable. Hacia eso tenemos que ir caminando todos, coordinadamente. El Ejecutivo y el Legislativo tenemos que trabajar. Y yo, como ancashino, aprovecho, presidente, a través suyo al ministro, decirle, por favor, ministro, la vía de evitamiento de Chimbote, que ya lo habíamos conversado, estamos esperando hace mucho tiempo esa vía. La carretera con Chucos, en la Sierra de Ancash, accidentes a cada rato.
sino que no tenemos tal vez la suerte de salir pues en las noticias, ¿no? Pero ahí hay muertos también, hermanos campesinos que tienen que viajar con su rosario en la mano para ir por esas carreteras con tremendos abismos y muy peligrosas. La zona de Chavín hacia Ñamellín, hacia Huacaybamba, la carretera de Sigua hacia Aguari, son carreteras altamente peligrosas, donde hay accidentes permanentemente. En ese sentido, vamos a construir país, pero no tenemos que echarnos la culpa entre nosotros. Tenemos que juntarnos para trabajar juntos y solucionar el problema, tratando de ayudar a que este país sea más viable. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Narváez. Tiene el uso de la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a todas las autoridades competentes del sector transporte. Asimismo, saludar al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, todos los colegas de la representación nacional y todos los que están presentes en la sala. Buenas tardes. La verdad que es un día un poco triste, consternados, porque hay una pluralidad de familias que hoy están de luto, y creo que nuestros respetos, nuestras condolencias a cada una de ellas. Lamentablemente nosotros nos hemos reunido cuando ya las cosas han sucedido. Yo creo que un tema de fondo que tenemos que tratar, ya lo manifestaron algunos colegas, es la educación vial y la prevención. Y eso es un problema de fondo que tenemos que tomarlo con bastante seriedad. Señor presidente, a través suyo, al ministro, ¿no? Y nosotros como congresistas tenemos que hacer nuestra parte para establecer los marcos legales que sean necesarios para corregir estos problemas, y a su vez el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Transportes, que sea mucho más proactivo los trabajos que están queriendo hacer, porque se dice vamos a hacer, pero no se hace. Nosotros exigimos todavía del quinquenio del gobierno pasado, como representante huancabelicano, que se corrija algunas falencias que existen en mi región, como son temas de prevención, como son estas guardavías, donde, por ejemplo, esta Norvial sí tenía las exigencias de poner las guardavías, pero sin embargo no la puso. Acá está en su página web de la misma empresa, colgado, que tenía una obligación, señor ministro, mire, acá está, mire, ¿ves? Tenía una obligación de poner guardavías, sin embargo no existe la guardavías. Eso está en la página web y usted lo puede visualizar en estos momentos si gusta. Y no tiene. Y en ese sentido nos hemos preocupado por mi región Huancavelica en reuniones permanentes. Primero con Raúl Torres, que era el director de Provía Nacional en el quinquenio de gobierno pasado. Después pasó a Carlos Lozada, que yo lo veo acá presente, y después a Ricardo. Y en eso, porque los contratos de concesión en Huancavelica lamentablemente tampoco tienen, según los funcionarios, esa naturaleza de poner las guardavías, que es salvaguardar ese derecho fundamental que está expresado en el artículo 1 y 2 de la Constitución General de la República, ¿no? Y el 1 expresamente donde dice: el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Y qué estamos haciendo con las personas si no estamos trabajando en este tema de prevención como gobierno, como autoridades? Yo creo que acá la mea culpa, como dicen, es de todos. Todos tenemos una responsabilidad, pero trabajemos un plan que ayude, pero con rapidez, con prontitud. Dejemos la burocracia de lado, dejemos las otras cosas de lado, dejemos de pelear. Hay que accionar, hay que ser ejecutivos, dinámicos, y que la empresa privada también participe para poder lograr prevenir nuestras vías. Yo hablo por Huancavelica. Lamentablemente en Huancavelica muchos se han olvidado. Hace muy poco, en octubre exactamente, hubo dos accidentes donde murieron 42 personas, de las cuales 16 hasta el día de hoy están desaparecidas en Río Mantaro y no aparece. Bueno, desapareció también el ministro. Bueno, entonces, yo no sé qué es lo que sucede. O sea, no estamos tomando conciencia de nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es trabajar para
para que estos accidentes que han ocurrido ahora en el Serpentín Pasamayo no sucedan. Por ejemplo, hacer cumplir el contrato de concesión que tiene la empresa, que muchos lo han dicho. Esa es una forma de trabajar de manera consciente y en favor de esa sociedad de a pie que hoy sufre. Hoy sufre porque ve que no tiene autoridades que lo representen y lo respalden para poder eso. Eso tenemos que cambiar. Hay que voltear la página el día de hoy para lograr articular un trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para poder nosotros prevenir estos temas. Le decía yo, en mi región Huancavelica, sucedieron estos accidentes. Lamentablemente, hasta el día de hoy no aparecen los cadáveres de 16. Y mira lo que pone los ciudadanos huancavelicanos, porque sus carreteras son de una sola vía, ni siquiera es de doble vía, una sola vía y es una vía nacional. Estamos hablando de la ruta de Escuchaca hacia Anco, Mayo, Ayacucho, y de la ruta Chincha hacia Huancavelica, que también está en una sola vía, donde en el primero ya ocurrieron 42 muertes y en el segundo 3 muertes. Justamente por falta de prevención, porque tiene guardavías, pero no suficiente. Nosotros lo hemos solicitado a los tres directores, incluido el ministro, para que pongan estos guardavías que pueden en algo prevenir ese derecho fundamental de la vida y la salud de las personas. Miren lo que dice, cómo se pone una diferencia entre lo que sucede en Lima y lo que sucede en Huancavelica. Mire qué dice este ciudadano. La cruda realidad entre peruanos. En el accidente de Serpentín en Pasamayo, hasta el presidente PPK, ministros, helicópteros y toda la logística se ha podido movilizar. Pero en la cuenca del Mantaro, Quichua, hasta Yacaja, Churcampa, cuando sufrió un accidente de turismo central y murieron 25 personas y desaparecidas, dice, nada ni nadie de la capital se ha pronunciado. No voy a repetir lo que dice acá, pero ¿qué dice? Al final concluye. ¿Qué indiferencia y marginación y humillación a la gente de la sierra? A la gente que no tiene la capacidad de reclamar y no tiene la logística seguro que tienen todo lo de la ciudad. Lamentablemente, me toca alzar la voz por mi pueblo que está postrado en la pobreza, que no es atendido como se merece. Por eso hago el uso de la palabra, señor presidente, por su intermedio, al ministro, porque hemos pedido en repetidas oportunidades. Desde Raúl Torres se aprobó con el ministro anterior del quinquenio gobierno pasado, por ejemplo, la elaboración del expediente final de este corredor económico de Chincha, Huancavelica, Lircay, que ya está para inaugurar esta carretera, y de Lircay hacia Ayacucho, para que tengamos este corredor unido, la selva, la sierra y la costa. Asimismo, reclamamos permanentemente desde el quinquenio gobierno pasado y en el discurso, en varios discursos, el expresidente anterior, en 2 discursos específicamente, dijeron que la longitudinal 4 iba a ser una realidad, y no es una realidad hasta el momento. Ya pasó 1 año y medio de este gobierno, ahora ya está cumpliendo casi 1 año, ministro, en su gestión, todavía no se licita la longitudinal 4. Me refiero donde hubieron las 42 muertes. La de Escuchaca, Anco, Mayo con Ayacucho. Esta vía lamentablemente está solamente concesionada, le faltan las portavías y acá están los problemas, justamente porque no se está haciendo las cosas al tiempo que se necesita hacerlas. Y solamente quiero terminar haciendo algunas recomendaciones. Nosotros presentamos un proyecto de ley, por ejemplo, para poder ordenar el tráfico a nivel nacional, señor presidente, por su intermedio del ministro. Presentamos un proyecto de ley de pico y placa. ¿Para qué? Para que tenga un marco general el Ministerio de Transportes. ¿Para qué? Para que los camiones, los trailers, por ejemplo, especialmente los trailers que trasladan minería, puedan de repente estar en un horario especial. Igual manera los ómnibus, los particulares, y ordenar también con una autoridad única el transporte terrestre en el país.
lamentablemente, estamos sufriendo eso. Mire, se ha concesionado los peajes, se ha concesionado todas las vías, pero sin embargo, ahora no se tiene plata para mantener las carreteras. Mire cómo están las vías de Lima. Si hacemos una mea culpa general, mira cómo está la Jair Prado, cómo está la separadora industrial, cómo está Avenida Los Frutales, cómo está la de Campoy, que viene de Huaycoloro hacia Malecón Checa, cómo están todas esas vías principales que les corresponde, por ejemplo, a la autoridad provincial y al Ministerio de Transporte. Están deterioradas, parece que fuera la sierra. Lamentablemente, esa es la realidad. Y por esa realidad tenemos que nosotros hacer una mea culpa general, repito nuevamente, y trabajar con un plan estratégico y que la Comisión de Transporte haga seguimiento y asimismo el Ejecutivo a través del Ministro de Transporte se comprometa y que se realicen las acciones correspondientes para terminar con este problema y no estemos lamentando nuevamente un accidente más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Monterola. Tiene el uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Presidente, muy buenas tardes. Saludar al ministro por su intermedio y a todos los presentes y a todos los que están en la mesa. Realmente hoy día es un día muy importante para el sector transporte, que estamos tocando un problema de trascendente nacional, y también mis condolencias con los fallecidos en Pasamayo, pero también con los otros accidentes que en la primera semana ya cobró varios muertos a nivel nacional. Tenemos hasta hoy 58 fallecidos según la estadística. Muchos estamos tocando, presidente, los factores, los acompañantes de las guardavías, a las empresas que tienen que coadyuvar o tienen que cumplir con todos los reglamentos o los contratos que escriben para poder poner en las construcciones de las carreteras. Pero nos estamos olvidando lo más importante, presidente, al señor ministro. Yo creo que el factor humano es muy importante, porque el factor humano influye en el manejo y en la conducción del vehículo. Si ponemos un ejemplo, una comparación con el transporte aéreo y el transporte terrestre, los dos cumplen el mismo función, pero con la diferente que el otro viaja o hace un vuelo por espacios y el otro por la carretera, pero cumplen el mismo servicio. Y en transporte aéreo hay reglamentos, hay normas que se cumplen. ¿Y por qué no podemos hacer cumplir en el transporte terrestre ese tipo de reglamentos o normas que el Ministerio propone y encima da para poder cumplir? El problema pasa básicamente en el ordenamiento del transporte, señor presidente, hacia el ministro. Mientras que nosotros no tengamos especializados a los conductores para poder hacer servicio en el transporte de carga, transporte pasajero o transporte de turismo, vamos a tener que estar siempre en estos acontecimientos de dolores. Porque un cuadro comparativo, presidente, muchos conductores que conducen, el brevete te permite conducir vehículos, pero no te especializa exclusivamente los servicios que vas a hacer. Un conductor que lleva carga, al día siguiente está manejando un servicio de transporte interprovincial, dice faltan choferes, no. Entonces eso es lo que debemos regular, porque una cosa es llevar pasajeros y otra cosa es llevar carga. En ese sentido, presidente, yo creo que la responsabilidad que tenemos es todos nosotros que estamos involucrados acá, desde el legislativo hasta el ejecutivo. Tenemos que trabajar en conjunto y mancomunado para poder solucionar el problema del transporte a nivel nacional. En unas intervenciones